Amigos televidentes, queremos interactuar con ustedes. Cualquier inquietud, sugerencia sobre temas que quieren que tratemos, por favor escribirnos a pulsopolitico@tctelevisión.com. Señora ministra, se me quedó algo en el tintero sobre el impuesto mínimo versus causado y rapidito. Por ejemplo, las comercializadoras de combustibles nacionales se ven afectadas con esto del impuesto mínimo causado porque ellos tienen costos fijos y tienen precios regulados por el gobierno. En ese sentido tienen una serie de desventajas con las comercializadoras internacionales. Tiene una nueva fórmula de cálculo en el código. Se introduce una fórmula nueva de cálculo, con lo cual se corrige esto. Es correcto, así es. Entonces, para ellos, para el sector forestal, porque obviamente es un sector que genera ingresos en muy largo plazo, y para el sector software, que también tiene la misma. Entonces vamos al salario digno ahora. El modelo coreano, que es el modelo que estamos nosotros en el país tratando de tecnología, lo obvio, imitar, igualar y superar, ¿verdad? Apuntar a pequeñas, medianas empresas, sin perjuicio de que las empresas, las industrias grandes también son importantes y que hay que articular entre todo ello. Pero el salario digno ha generado una gran inquietud a nivel del empresarial, porque se podría pretender o creer que el momento que haya utilidades y se reparta y se llegue a cubrir el salario digno, al ejercicio siguiente que no exista utilidades, se pueda considerar como derecho adquirido por parte de los trabajadores. Corea y Singapur empezaron compitiendo con mano de obra muy barata. Su modelo, y el de China sigue siendo el modelo distinto, pero digamos en el tema de compiten en base pues a costos de mano de obra bastante barato. El modelo que este gobierno quiere impulsar es radicalmente distinto, porque al centro de todas las políticas públicas se encuentra justamente el desarrollo integral del ser humano. En ese sentido, nosotros empezamos este modelo, o lo estamos implementando, con una ventaja dramática en relación a cuando lo implementaba Corea y Singapur o Taiwán, por ejemplo, y es que tenemos las rentas petroleras, esas rentas petroleras bien utilizadas. No tenemos ningún renta petrolera bien utilizada, cuyo precio no depende de nuestra gestión. Bueno, correcto, pero tenemos una renta petrolera que nos ayuda, cuyos ingresos sirven para generar esa competencia sistémica, esa infraestructura. Corea no tenía esto de partida, es decir, no podemos emular el modelo uno a uno porque tenemos realidades distintas. Lo que sí estamos diciendo, privilegiemos unos sectores que no los ha escogido a dedo el ministerio, son en estudios, en conversación con el sector privado. Unos estarán en 100% de acuerdo, otros en 80% de acuerdo, y además no es una lista estática, es una lista que se puede ir conversando y mejorando transparentemente en el tiempo. Entonces, en ese sentido, el salario digno es un objetivo en el tiempo de cumplir. Lo que hemos hecho es buscar una solución transitoria mientras eso se da con esta compensación. ¿Cuál es la solución transitoria? La compensación obligatoria. Y otra cosa que me gustaría decirle para dejar tranquilo al sector empresarial, y es que tenemos una cifra de que de los total afiliados a junio del 2010, el 81% estaría ya recibiendo el salario digno, es decir, 723.584 personas, y calculamos que con la compensación obligatoria 100.000 personas más se beneficiarían de poder ir alcanzando ese salario digno de tiempo. Con el incremento salarial previsto para el siguiente año, creo que estamos muy cerca de poder cerrar la brecha, y yo creo que pocas empresas tendrán que utilizar la compensación obligatoria. Alberto Acosta. El problema del salario digno está en la rama de actividad de la empresa. Para una empresa que es intensiva en capital, el salario digno no es ningún problema, porque de hecho seguro está pagando sobre el salario digno en la actualidad. El problema está más bien en las empresas intensivas de mano de obra, que deben hacer incrementos en su productividad para poder pagar ese salario digno. El problema es que el salario digno no está relacionado con la productividad, sino está relacionado con las utilidades de la empresa. Entonces ahí puede haber un desfase y una afectación para las empresas intensivas de mano de obra, y por otro lado para empresas pequeñas, microempresas que están al borde de la formalidad, o actividades microempresariales que no llegan a formalizarse porque no pueden pagar un salario mínimo, inclusive tal vez no están afiliados y pagan a sus familiares que trabajan dentro de esa empresa. Permítame que corra respuesta a esa inquietud de Alberto Acosta, que le contesta a la administración. Bueno, yo creo que podría en algún momento dado, en el tema de la informalidad, podría ser que algo afecte, y en ese sentido tendremos mucho cuidado, haremos un análisis riguroso luego de aplicar la medida, pero yo sí quiero dejar en claro que es un pequeñísimo porcentaje de empresas las que se verían afectadas por la medida, y además sí quiero dejar claro en esto que es una obligación transitoria, que no genera derechos adquiridos. Esto es muy importante. ¿Transitoria significa tiempo? Sí. ¿En qué tiempo? Porque bueno, tenemos una brecha de $36, esta es la brecha que tenemos entre el salario... Pero es transitoria mientras llegamos a los $36. Correcto, pero $36 yo creo que no nos va a tomar mucho tiempo en llegar en la definición que tenemos del salario digno y en cómo se calcula el salario real. En que el salario básico llega al digno, bueno, eso sí tomará algún tiempo. Y eso ahí es importante, la brecha no es tan grande
y al introducir esta herramienta es transitoria hasta llegar al salario digno, pero es permanente porque si más adelante se vuelve a abrir la brecha por algún motivo, se vuelve a aplicar ¿Te refieres a que la canasta es variable? Pero yo lo veo eso, Alberto, como positivo, porque mira, aquí lo que estamos diciendo es no subamos el salario y creemos un problema en la economía, sino si es que hay utilidades, utilicemos esto como un mecanismo alternativo. Estaríamos ajustando los salarios en función de cómo va variando la canasta. Correcto, es así. El inconveniente es el tema de que se crea una incertidumbre frente a la fijación, porque la fórmula, recordemos, la fórmula del salario digno es dividido para 1.6 perceptores, que es lo que define el INEC, pero todos los años se debe definir cuántos perceptores existen, y qué sucede si es que el próximo año se define que no son 1.6 sino 1.2. No es todos los años, Alberto, no es todos los años, porque eso, mire, estamos haciendo recién ahora un censo. Cuando se realiza el censo se puede modificar, podría modificar. Pero fíjese el censo que estamos realizando, ¿a cuántos años estamos realizando el censo? El Ecuador no tiene los recursos para realizar un censo. Vamos completando este tema, señor, que tengo que pasar. Termine la idea, señora ministra. Bueno, yo lo que le digo es que no creo que después del censo se revisará esta cifra, pero luego de eso yo creo que va a pasar muchísimo tiempo a que pueda variar, ¿no? Con este resultado del censo podría ser que ya no son 1.6 sino 1.2 y la meta se subió inmediatamente si es que esto está aprobado. Eso es un riesgo. Pero usted es economista, usted es analista, Alberto. ¿Cuál es la probabilidad de que baje de 1.6 a 1.2? Es que hay posiciones, inclusive del régimen, que decían que era 1.2, su posición era que inclusive era algo mayor, si no mal lo recuerdo, que era 1.8. Yo creo que eso es una posición eminentemente técnica, no es un cálculo Señores, disculpen, tengo que cortar, cambiemos de tema. Salida de capitales, el 2%. Uno de los problemas de la salida de capitales que dice que esto ahuyenta la inversión, que cómo es posible que en vez de invitar a la inversión, esto esté ahuyentando la inversión. Pero también hay una preocupación de los industriales, es cómo es posible que me hagan pagar a mí un impuesto de la salida de capitales cuando voy a comprar materia prima, a ser transformada en el Ecuador, elaboro mi producto final, sirvo para el consumo, si me hacen pagar esto lo transfiero al consumidor y no me incentivan a la exportación, me hacen perder competitividad. Los industriales parecen haberse olvidado que el año pasado, mientras se negociaba en la Asamblea la subida, porque se subió el impuesto de salida de divisas el año anterior del 1 al 2, ellos tuvieron la oportunidad de dialogar directamente con el señor presidente y de obtener, porque mire, este gobierno es el que ha bajado los aranceles pues de materia prima y capital, acordémonos de eso. Nosotros hemos bajado de una protección efectiva que estaba más o menos en alrededor de 14-15 a una que está muy por debajo del 6%. Entonces, lo que ellos se quejaban está bien, ministra, es cierto, el gobierno ha bajado los aranceles, pero me ha vuelto a subir ahora con el 2%. ¿Y qué contempló la ley en su momento, la ley aprobada justamente el año anterior? Que ellos tendrían un crédito tributario por el valor equivalente al 2%. Ahora, ¿qué trae el código? El código está exonerando del pago del 2% de salida para las sedes en todo, en absolutamente todo. En sede no hay 2% de impuesto de salida de divisas, y para la economía en general, para el financiamiento externo que sea mayor de un año, que no venga de paraíso fiscal y que esté dentro de, digamos, de las tasas publicadas por el Banco Central en el momento de que el financiamiento llegue al país. Alberto Costa. En el tema del impuesto de salida de divisas, es importante analizar el sector y ver la competitividad de ese sector internacionalmente y ver si es que es claro que se redujo los aranceles. Esto de aquí fue como un pequeño retroceso en estos aranceles. El arancel sigue siendo menor que lo que era hace 4 o 5 años, pero es importante siempre analizar y cómo está en relación al resto de países que producen ese mismo producto, que tienen la misma producción, y ver si es que ese arancel les permite continuar siendo competitivos, inclusive en un escenario que es con mayores costos laborales, es un incremento en los costos de producción que va a afectar definitivamente en la competitividad también de esos sectores. Natalie Celia, ¿algún comentario al respecto? Bueno, yo creo que con los cambios que hemos hecho no se está afectando a la producción nacional. Sí, tengo que aceptar que es un tema engorroso la recuperación, digamos, podría ser engorroso la recuperación del SRI y en algo afecta la liquidez. ¿Se va a modificar en algo el tema? En lo que he mencionado, el impuesto de salida de divisas para el tema de sedes y para el tema de financiamiento. Esto es lo que hemos logrado obtener en las negociaciones internas. Comentario, paso a otro tema. Ok, vamos al tema del arbitraje. Okay. La Constitución, y usted haciendo gala de la juventud y de la buena vista, me ha traído una Constitución más pequeña que la mía, pero en esta Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano en el 2008, exacto, se cambian las reglas del juego al tema de los arbitrajes. Se habla de arbitraje regional, pero hoy se está cambiando la figura a través del Código de la Propiedad. Bueno, no se está cambiando la figura, y en eso Eduardo Carmiñani, un conocido jurista guayaquileño,
escribió hace más o menos un mes y medio un artículo muy interesante que va en la misma línea que da origen a la alternativa que estamos brindando en el Código, y es que la Constitución, en el artículo pertinente, indica que el Estado no podrá celebrar tratados internacionales en los que se establezca de manera predeterminada una sede arbitral con la que exista conflicto en el país. Este sería el caso específico del CIADI, que el gobierno ecuatoriano decidió denunciar en su momento. Sin embargo, la Constitución no prohíbe el que se celebre un contrato de inversión Estado-empresa. Recordemos que los tratados de inversión son Estado-Estado. Y además hay que aclarar que la denuncia de los tratados no implica que tengan unas cláusulas de sobrevivencia. Es decir, una vez que la Asamblea decide que se denuncia, luego el Estado el gobierno ecuatoriano, lo tiene que informar al país de que la Asamblea ha autorizado la denuncia, y luego usted tiene un año en que todavía el contrato sigue vigente, y luego de eso ampara, digamos, a los inversionistas, y luego eso tiene una cláusula de sobrevivencia que llega de 15 a 20 años. Alberto Acosta, y terminamos, se nos terminó el tiempo. Yo creo que la pregunta de si es que es constitucional o no debemos dejarla a los juristas, no a los economistas. Me parece importante que haya esta puerta para los... Salió lo quiteño de buen torero. Pero bueno, sí. No, pero me parece adecuado y me parece interesante que se abra la puerta para el arbitraje internacional, porque es necesario. Dentro de acuerdos de inversión se requiere un arbitraje internacional. No se puede pedir y exigir a una empresa internacional que venga a tener un arbitraje local en el Ecuador. Alberto Acosta Burneo, muchas gracias. Señora ministra, coordinadora de la producción, muchas gracias. Lamentablemente, amigos televidentes, el tiempo siempre es corto en televisión. Se nos quedan muchos temas en tintero, por ejemplo, el tema de las sedes, los nichos, de cómo desconcentrar la riqueza y tener un país mucho más equitativo en cuanto a la redistribución económica y no tanto depender del petróleo. Ojalá que podamos tratar estos temas más adelante, porque es importante monitorear no solo las intenciones, no solo las leyes que se aprueban, sino también evaluar el impacto que tienen en la vida de la economía del país, que tiene que ver, por cierto, con el desarrollo social. Son dos caras de una misma moneda. Un fuerte abrazo, hasta el próximo domingo. Recuerde, esto fue Pulso Político, aquí en TC Televisión. Que no existan utilidades se pueda considerar como derecho adquirido por parte de los trabajadores. Muy bien. Corea y Singapur empezaron compitiendo con mano de obra muy barata. Su modelo, y el de China sigue siendo el modelo distinto, pero digamos en el tema de compiten en base pues a costos de mano de obra bastante barata. El modelo que este gobierno quiere impulsar es radicalmente distinto, porque al centro de todas las políticas públicas... Una serie de desventajas con las comercializadoras internacionales. Tiene una nueva fórmula de cálculo en el código. Se introduce una fórmula nueva de cálculo, con lo cual se corrige esto. Es correcto, así es. Entonces, para ellos, para el sector forestal, porque obviamente es un sector que genera ingresos en muy largo plazo, y para el sector software, que también tiene la misma... Entonces vamos al salario digno ahora. El modelo coreano, que es el modelo que estamos nosotros en el país tratando de tecnología. Amigos televidentes, queremos interactuar con ustedes. Cualquier inquietud, sugerencia sobre temas que quieren que tratemos, por favor escribirnos a pulsopolitico@tctelevisión.com. Señora ministra, se me quedó algo en el tintero sobre el impuesto mínimo versus causado, y rapidito. Por ejemplo, las comercializadoras de combustibles nacionales se ven afectadas con esto del impuesto mínimo causado, porque ellos tienen costos fijos y tienen precios regulados por el gobierno. En ese sentido tienen un obvio, imitar, igualar y superar. ¿Verdad? Apuntar a pequeñas, medianas empresas, sin perjuicio de que las empresas, las industrias grandes también son importantes, y que hay que articular entre todo ello. Pero el salario digno ha generado una gran inquietud a nivel del empresarial, porque se podría pretender o creer que el momento que haya utilidades y se reparta y se llegue a cubrir el salario digno, al ejercicio siguiente se encuentra justamente el desarrollo integral del ser humano. En ese sentido, nosotros empezamos este modelo, o lo estamos implementando, con una ventaja dramática en relación a cuando lo implementaba Corea y Singapur o Taiwán, por ejemplo, y es que tenemos las rentas petroleras. Esas rentas petroleras bien utilizadas, no tenemos ningún renta petrolera bien utilizada, así es. El precio no depende de nuestra gestión. Bueno, correcto, pero tenemos una renta